Breve resumen. En el mercado matutino de Novgorod, a la sombra de las bancas de madera, de repente revisan las pesas de una pobre vendedora de miel, y todo a su alrededor se detiene, como antes de que suene la campana. Ella se enfrenta a la vergüenza y la expulsión de la plaza. Saludo a todos los que escuchan esta historia y les pido que escriban en los comentarios desde dónde la están viendo. Para mí es importante saber cuán lejos se encuentran nuestros oyentes. Les deseo una agradable escucha. En el Novgorod del siglo XII, la mañana comenzaba con el olor a humo, corteza húmeda y masa ácida. En el mercado, entre las filas de rollos de tela, ollas y pescado seco, había una mujer llamada Nedana. Vendía miel de 2 barriles y llevaba consigo jarras planas para servir a los apresurados propietarios de barcos y a las mujeres con pañuelos de lana. Tenía las manos manchadas de miel oscura, y en la bolsa llevaba una carta de corteza de árbol atada con hilo de lino. Llevaba mucho tiempo con la carta, pero no se la había enseñado a nadie, no por orgullo, sino por precaución. La corteza seca se rompía fácilmente, y su vida ya tenía suficientes grietas. Nedana vivía en el extremo de Nerevsky, en una cabaña estrecha junto a los mástiles y las cuerdas que se secaban en la orilla. Su marido murió en una emboscada en el bosque, dejándole una hija pequeña y un largo recuerdo que no le ayudaba en el comercio. Se despertaba antes que los primeros gallos, reorganizaba los barriles, preparaba agua hirviendo y se aseguraba de que las pesas no se humedecieran. Las pesas las había heredado de su padre, un artesano robusto que en su día ahuyentó a unos adolescentes hambrientos con una sola mirada. El padre murió de fiebre invernal, pero antes le dio a su hija esa misma carta de birch bark. Le dijo que en la carta se registraba la deuda de un boyardo de su cooperativa por haber salvado una caravana, y que entonces le prometieron a su padre una compensación y protección. A Nedana no le gustaba la palabra protección. Sonaba extraña en su idioma, donde eran más importantes expresiones como perforar con hielo y cargar hasta que los hombros se pongan azules. Pero llevaba la carta consigo de todos modos, porque su padre se lo había pedido. Ese día llegó al mercado un nuevo representante del boyardo guerrero. Se llamaba Mikula, y se movía lentamente, no porque fuera viejo, sino porque le gustaba ver cómo la gente reorganizaba la mercancía, se empujaba con los codos, y cómo todo se detenía cuando él ponía el dedo sobre la pesa de otro. Detrás de él iba un escribano vestido con ropa oscura de lana, con un cuchillo para corteza de abedul y una bolsa de cuero en el cinturón. La gente del mercado ya lo sabía. Si Mikula se detenía en tu mesa, revisaba tus jarras, contaba tus monedas y exigía un impuesto adicional, era inútil discutir. Él decía que defendía el orden. La gente sabía que defendía el dinero del boyardo. Mikula eligió el momento en que Nedana estaba rodeada de compradores. Señaló las pesas y con un gesto ordenó que pesaran la jarra de miel.
El escribano observaba la aguja de la balanza y tomaba notas en la corteza de abedul. Cuando los platillos se equilibraron, el escribano dijo sin emoción que las pesas eran ligeras. Nedana protestó con calma, sin quejarse, y propuso volver a pesarlo en la balanza del vecino. Mikula asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo, y lo permitió. En la balanza ajena se obtuvo el mismo resultado. El escribano señaló que la comerciante tenía medidas falsas y que según la normativa se le debía imponer la vergüenza en el mercado y la expulsión del gremio. La multitud se apartó como el agua de la borda de un barco. La gente apartó la mirada. Nadie quería enemistarse con el gobernador. Nedana no sintió miedo, sino vacío. Era un vacío familiar, como el que se siente después de una noche sin dormir. Sacó de su bolso la carta de corteza de árbol. Con cuidado de no tocar el borde húmedo, el escribano la miró y sonrió. Dijo que la vieja corteza de abedul no probaba nada, que los sellos no se veían, que la deuda había muerto junto con quienes la habían escrito. Mencionó que las cartas de ese tipo a menudo se falsificaban y añadió que el boyardo tenía sus propios escribanos y sus propios sellos. No había malicia en su voz, solo una superioridad cansada. Nedana no discutió. Pidió que la verificación se pospusiera hasta la noche y que su caso se examinara en la asamblea. Dijo que tenía testigos de los antiguos acontecimientos. El escribano se encogió de hombros, como si no le importara, pero Mikula sonrió con el rabillo de la boca y lo permitió, porque a la multitud le gustaban los espectáculos y a él le gustaba que la multitud viera quién mandaba allí. Mientras Mikula se alejaba, un muchacho llamado Nemil se detuvo junto a la mesa de Nedana. No era muy querido, era pobre, trabajaba mucho en el muelle, a veces estorbaba y ganaba poco dinero ayudando a descargar barriles. Se le consideraba pesado. A menudo lo ignoraban. Miró los barriles con curiosidad inconclusa, como si viera algo que los demás pasaban por alto. Susurró que por la noche había dos desconocidos merodeando cerca de la mesa, evidentemente del otro extremo de la ciudad, y que uno de ellos llevaba una bolsa con pequeños lastres. Tenía miedo de decirlo en voz alta. La gente no le escuchaba, y Mikula podía castigarle. Nedana asintió. Sabía que era peligroso creer al chico, pero no escucharlo era aún más peligroso. Escondió los barriles en la sombra, ató las tapas con una cuerda, comprobó una vez más los pesos y se fue un momento a ver a una herbolaria conocida en el extremo de Plotnitsky. Allí olía a menta seca y hierba quemada. La herbolaria, baja y robusta, sabía más de miel que cualquier comerciante. Le enseñó cómo comprobar el peso con granos y agua, y le dio un consejo: echar la misma piedra, previamente secada, para ver si el peso cambiaba debido a la humedad. Nedana le dio las gracias, cogió una piedra plana y volvió a la mesa. Hacia el mediodía llegaron los varegos al mercado. Sus barcos atracaron en el muelle durante la noche,
pero la gente no los vio hasta ahora, cuando los hombres de barbas pelirrojas y pestañas rubias se adentraron entre las filas para comprar cinturones de cuero y pan. Entre ellos había un invitado llamado Halfdan. No era el más grande ni el más ruidoso, pero llevaba en la mano un hueso de animal marino, pulido hasta quedar liso. Le habían dicho que en Novgorod era muy útil para afilar cuchillos. Se detuvo junto a la mesa de Nedana, aspiró el aroma de la miel y pidió a través del intérprete que le sirvieran una jarra. Nedana se la sirvió sin regatear, no tenía fuerzas para regatear. Halfdan bebió, asintió y buscó las monedas. Entonces vio en el borde de la mesa un hilo de lino y un trozo de corteza de abedul que le llamó la atención como una espina de pescado entre los dientes. Le dijo en voz baja al intérprete que le preguntara a la comerciante de dónde era el documento. Nedana explicó brevemente. La deuda era antigua, pero el recuerdo era más largo. Halfdan volvió a mirar el sello, y algo cambió en sus ojos. Como le sucede a una persona que reconoce una señal olvidada hace muchos años. Halfdan no se apresuró a hablar. Le pidió permiso a Nedana para asistir a la fiesta por la noche. Dijo que una vez, en esos lugares, le dieron una infusión de hierbas cuando sus hombres naufragaron y pasaron toda la noche en el agua hasta que los lugareños los rescataron. Las mujeres del extremo de Nerevsky los curaron. Decían que los varegos eran invitados, y que a los invitados había que darles de beber, si no causaban daño. Dijo que recordaba los sellos de algunas cartas, porque en su juventud llevaba regalos y cartas de príncipe a príncipe, y había visto muchos sellos. El intérprete transmitía diligentemente el significado. La gente que estaba alrededor escuchaba, pero fingía indiferencia. Rara vez se escuchaba a los varegos, pero a veces traían la palabra necesaria. Quedaban unas horas para que anocheciera. Nedana tuvo tiempo de ver a Emil, que volvía a merodear por allí. Dijo que dos desconocidos habían preguntado por sus pesas, y que uno de ellos había entrado en la tienda contigua para hablar con el escribano. Añadió que había visto cómo, durante la inspección de la mañana, una mano desconocida se había apoyado casi imperceptiblemente en el borde del cuenco. No estaba seguro, pero lo dijo en voz baja. Nedana cogió la piedra de la herbolaria, la puso en la balanza, y pesó varias veces la misma porción en las balanzas ajenas de los vecinos. El peso coincidía en todas partes. Llegó a la conclusión de que por la mañana había habido una intervención. La tarde en Novgorod fue ruidosa. Llamaban a la asamblea. La gente acudía a la plaza. Los hombres del príncipe se mantenían al margen. Los ancianos en la tribuna hablaban entre ellos sin levantar la voz. Mikula parecía seguro. El escribano sostenía en la mano sus tiras de corteza y un cuchillo, listo para cortar nuevas líneas. Nedana sostenía su carta con dos dedos, como se sostiene una vela, para que el viento no la apague. Halfdan estaba un poco apartado junto con dos varegos,
y el intérprete le susurraba apresuradamente algo al oído. Primero hablaron de asuntos ajenos, de puentes, de pescadores, del rescate de los comerciantes que habían sido detenidos río abajo. Luego llegó el turno de la negociación. El escribano expuso la reclamación. Dijo que la comerciante tenía pesas falsas, que había engañado a la gente y que, según la ley, debía ser castigada. Añadió lo de su barril de miel, sus jarras dudosas y el sello borroso de la vieja carta. Dijo que quien tiene deudas antiguas suele ocultar tras ellas nuevos pecados. Hablaba sin rencor, como la gente que ha repetido muchas veces ese discurso y está cansada de él. Nedana expuso su versión. Dijo que estaba dispuesta a comprobar el peso en cualquier balanza y pidió que se utilizara el método de la hierba con piedra para descartar la humedad. Dijo que por la mañana, durante la comprobación, había una mano ajena en la balanza. No acusó a nadie por su nombre, solo expuso los hechos. Añadió que la carta de corteza de árbol no era una cosa sin importancia. Llevaba el sello de un clan que tenía una deuda con su familia. Su voz era tranquila. No pidió compasión. Los ancianos permitieron la comprobación. La multitud se acercó. La piedra se colocó en su sitio. La jarra se llenó y la balanza se equilibró. En la balanza ajena se equilibró. En la tercera se equilibró. El escribano frunció el ceño y pidió que se pesara en la misma balanza en la que por la mañana se había detectado la medida falsa. Allí también se equilibraron las balanzas. Dijo que el agua se había secado y que por eso habían cambiado las lecturas. La multitud se alborotó. Mikula levantó la mano para hacer callar a todos. Propuso suavizar el castigo, pero no anularlo, ya que por la mañana había sido un pecado y por la noche parecía que ya no lo era. Sus palabras sonaban como si el resultado ya estuviera decidido. En ese momento, Halfdan dio un paso al frente. Pidió que le dejaran ver el documento. Los ancianos se lo permitieron. El varego sostenía la corteza de abedul como se sostiene una espada, con cuidado y respeto. Miró detenidamente el sello. Le dijo al traductor que transmitiera que veía en el sello un símbolo que él mismo había llevado una vez en su cinturón, porque ese símbolo se daba a los huéspedes que habían salvado a la gente del boyardo en el río. Halfdan recordó a quienes lo sacaron del agua y la infusión de hierbas que le dio fuerzas. Añadió que el símbolo del sello coincidía con un patrón poco común que solo un maestro grababa. Mencionó el lugar donde había visto ese patrón, el mismo taller donde una vez le habían cortado el cuello a cambio de pan y ayuda. Los ancianos ordenaron que llamaran al maestro sellador, si aún estaba vivo. El maestro estaba vivo. Llegó, escuchó la conversación y miró atentamente el sello. Dijo que el patrón era obra suya, que había hecho ese sello muchos años atrás por orden del boyardo, para las escrituras de deuda, con la gente común, a cambio de leña y ayuda. Añadió que esos sellos no se emitían con frecuencia,
porque a los boyardos no les gustaba dejar constancia por escrito de sus buenas acciones. La multitud suspiró. El escribano apretó los labios. Micula permaneció inmóvil. Los ancianos hablaron sobre la deuda. Comenzaron a preguntar quién era el padre de Nedana y qué caravana había salvado. Nedana respondió. Su padre trabajaba con carpinteros, ayudaba a reforzar las pasarelas, y en aquel triste año, los hombres del boyardo regresaban con pieles. Quedaron atrapados por el hielo y el agua, y su padre y otros los rescataron por la noche. Se quemó las manos y luego tosió durante mucho tiempo. Le prometieron un pago y un lugar para comerciar sin aranceles abusivos. Nunca le pagaron y le quitaban constantemente el lugar. Ella lo contó todo con calma, sin adornos. Sus palabras sonaban como una cuerda alquitranada, firmes y secas. Halfdan escuchaba y recordaba. Dijo que su compañero de entonces había estado en la casa de aquel carpintero con su hija, que estaba aprendiendo a leer en corteza de árbol. Dijo que le habían hablado de una niña que descifrara rápidamente los signos. Miró atentamente a Nedana. En su mirada no había sorpresa, sino reconocimiento. Le dijo al traductor que, si se trataba de esa misma niña, ella no solo había salvado a su gente de la fiebre con su brebaje, sino también a él mismo de un mal negocio. Entonces ella leyó la carta ajena y le advirtió que el símbolo no era el que le habían prometido. Dijo que tenía la obligación de dar su palabra a su favor. Los ancianos asintieron. No les gustaba que los extranjeros se entrometieran en el orden establecido, pero les gustaba que un extranjero hablara de deber y memoria. Le preguntaron por qué el varego estaba tan seguro. Halfdan respondió sin grandilocuencia. Había visto muchos sellos, llevaba registros, y su memoria conservaba los patrones, los olores y los números. No se jactaba, solo comunicaba un hecho. Describió el patrón del sello del boyardo, un pequeño animal dentro de un círculo, las líneas de las orejas, una pata asimétrica. El maestro sellador lo confirmó. Añadió que había creado esa asimetría para distinguir el sello auténtico del falso. En el corteza de Nedana había precisamente esa asimetría. La multitud se animó, no por ira, sino por claridad. Prefería la claridad a los gritos. El escribano retorcía entre sus manos su tira de corteza de abedul. Dijo que aún quedaba la cuestión de la verificación matutina. Volvió a pronunciar las palabras sobre el orden y el pecado. Y entonces Nemil salió de entre la multitud. La gente se alborotó. No les gustaba que, contrariamente a las reglas no escritas, saliera del borde aquel a quien normalmente expulsaban. Nemil bajó la cabeza y comenzó a hablar. Dijo que por la noche 2 personas se habían acercado a la mesa de Nedana. Describió su ropa. Eran forasteros, no eran de allí. Dijo que uno llevaba una bolsita con pequeños pesos y que por la mañana había visto cómo, durante la inspección, una mano ajena se apoyaba en la copa. Su voz temblaba, pero hablaba con claridad.
Añadió que no tenía ni idea de a quién obedecían esas personas, pero que estaba dispuesto a mostrar la bolsita que había encontrado en la rendija entre las tablas. Dejó caer al suelo un pequeño paquete. En el paquete había 2 diminutos insertos para balanzas. La gente se acercó al saquito. El escribano dijo que podía ser una casualidad. Mikula guardó silencio. Los ancianos ordenaron llamar a los guardias para que confirmaran o desmintieran las palabras del niño. El guardia llegó y confirmó que por la mañana había visto a 2 personas junto a las mesas, pero no le dio importancia. Dijo que uno de ellos había trabajado antes en las inspecciones en el otro extremo y que últimamente visitaba a menudo al escribano. El escribano se sonrojó y dijo que mucha gente lo visitaba. Su voz se volvió seca. Los ancianos volvieron a mirar el beresteño. Dijeron que la deuda no era una palabra vacía si el sello era auténtico. Preguntaron si el boyardo estaba vivo. Resultó que el boyardo estaba enfermo y sus asuntos los gestionaba su círculo más cercano. Y en el mercado, el gobernador. La plaza se quedó en silencio. La gente fingía indiferencia, pero estaba tensa. Los ancianos propusieron llamar a 2 ancianos que recordaban aquella historia. De entre la multitud salió un timonel canoso. Dijo que recordaba la noche del rescate. El padre de Nedana se adentró en el agua, y entonces le ataron un nudo en la muñeca con una cuerda para que no se hundiera bajo el hielo. El timonel mostró su vieja cicatriz y dijo que era de la misma cuerda, porque él sostenía el otro extremo. Añadió que después de aquella noche, el boyardo envió una señal de agradecimiento, un dibujo con un animal. Sus palabras coincidían con el sello. Los ancianos miraron a Mikula. Mikula decidió no ceder. Sonrió débilmente y dijo que todo eso era cosa del pasado y que la situación requería soluciones nuevas. Propuso darle a Nedana unos días para arrepentirse y luego devolverle su lugar en las filas medias, pero no en los graneros del príncipe. Esperaba que la multitud aceptara el compromiso. La multitud permaneció en silencio. Entonces, Halfdan dijo que estaba dispuesto a saldar la deuda en ese mismo momento. Se haría cargo del pago a favor de Nedana para que su familia recibiera lo que le habían prometido y la ciudad salvara las apariencias. Dijo que no lo hacía como un extraño, sino como alguien que estaba en deuda por la poción y por la advertencia que le había salvado de un trato desfavorable. Sus palabras fueron claras y sencillas. No pidió permiso, sino que anunció su decisión. La multitud ya murmuraba con entusiasmo. Un benefactor inesperado. No lo dijeron en voz alta, pero así lo sentían. Los ancianos se miraron entre sí. Les gustaba que el dinero zanjara las disputas, pero no les gustaba que lo hiciera un extraño. Entonces intervino el maestro impresor. Dijo que si el sello era auténtico, la deuda debía pagarla la familia del boyardo, y no el varego. De lo contrario, se violaría el honor de la familia. Sus palabras fueron sencillas. Si el sello de la familia está ahí, la familia paga. No era un ataque, sino una regla. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba.
pero hacia lo que todo se encaminaba silenciosamente. Halfdan pidió la palabra una vez más. Dijo que conocía el signo no solo como sello de deuda, sino también como un signo que había visto una vez en un cortejo. Muchos años atrás, uno de sus compañeros cortejó a una pariente lejana del boyardo a través de las mujeres de Nerevsky-Konets, y entonces la mujer mayor salió y dijo que había una relación, aunque el matrimonio no se había concretado. Describió el adorno que llevaba en el cuello, una simple placa con líneas grabadas de un animal y una pata torcida. Se volvió hacia Nedana y le dijo al intérprete que esa mujer era su abuela. Si era así, resultaba que entre la casa de Nedana y la familia del boyardo había un vínculo familiar, aunque fuera a través de un compromiso matrimonial y un rechazo. Los ancianos se miraron. Sabían que incluso un compromiso matrimonial fallido deja huellas en la memoria de las casas. Se trata de un parentesco oculto, un hilo sutil, que no se ve en el ajetreo de la negociación, pero que se extiende a lo largo de los años. Los ancianos ordenaron que se confirmara. Por parte de Nerevsky-Konets salió una anciana llamada Avdotia. Dijo que su madre realmente había negociado con la familia del boyardo cuando buscaba un mejor futuro para su sobrina. Dijo que entonces no se llegó a un acuerdo debido al orgullo de la familia del boyardo, pero que hubo un intercambio de signos y que se regaló un sello con una pata torcida como reconocimiento de la honestidad de la familia de la joven. Señaló la corteza de Nedana. El patrón era el mismo. Ahora estas palabras encajaban con los detalles anteriores, como una piedra en su lugar en la mampostería. Nada caía del cielo. Todo estaba preparado. Mikula se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Intentó desviar la conversación hacia las pesas perdidas. Dijo que a veces la pobreza empuja al engaño. Su voz se mantuvo firme, pero en sus ojos se reflejó irritación. Entonces Nemil levantó la bolsa y propuso pesar esas inserciones. Dijo que no sabía quién las había colocado allí, pero que estaba dispuesto a aceptar el castigo si había mentido. Sus palabras sonaron más fuertes que su fuerza. Por primera vez, la gente lo miró como a alguien capaz de aguantar el golpe. Los ancianos ordenaron que se pesaran las inserciones. Las lecturas resultaron ser exactamente las que podían haber distorsionado el peso de la mañana. El guardián confirmó que había visto al verificador cerca del banco del escribano. Entonces, uno de los hombres que antes había ayudado a Mikule apartó la mirada y luego confesó que, por orden del gobernador, vigilaba a algunos comerciantes y que se les recompensaba por cada uno que fuera sorprendido con medidas falsas. Dijo que no sabía quién había utilizado las inserciones, pero que se lo imaginaba. No reveló nombres, pero su voz temblorosa insinuaba la existencia de un sistema. Los ancianos tomaron una decisión. Dijeron que se reconocía la corteza con el sello. La deuda de la familia del boyardo
No era un cuento. La familia estaba obligada a pagarla. Y hasta que se pagara, se le proporcionaría a la comerciante un lugar junto a los graneros del príncipe y protección contra la arbitrariedad. En cuanto a la inspección matutina, se convocó una investigación con la participación de los guardias y el maestro de pesas. Durante el proceso, el gobernador se retiró de las inspecciones en el mercado. Se ordenó al escribano que se presentara con los libros y explicara sus vínculos con personas de otros lugares. La decisión se anunció sin gritos. La multitud exhaló. Nedana asintió con la cabeza, como alguien que no ha recibido un regalo, sino una cuenta equitativa. Después de la reunión, la vida no se volvió más fácil de inmediato. El lugar junto a los graneros del príncipe significaba miradas más severas y sombras más marcadas. Pero allí acudían personas con dinero, y la miel se agotaba más rápido. Cada mañana, Nedana colocaba la misma cantidad de guijarros para sentir constancia. No dejó de llevar la corteza de abedul, pero ahora la guardaba en un estuche de madera de la herbolaria. El varego Halfdan no la visitaba todos los días, pero cuando lo hacía, pagaba por la miel más de lo que valía. Decía que así pagaba su deuda hasta que la familia noble tomara una decisión. No se imponía. Era un invitado que recordaba. Nemil empezó a ir a ayudarla. Al principio, la gente se reía y decía que la comerciante ahora tenía su propio guardián. Pero las risas se apagaron. Nemil resultó ser ágil, aprendía rápido, sabía cómo desenredar una cuerda con una sola mano y cómo sujetar un barril en una tabla resbaladiza. Nedana le pagaba justamente, sin piedad. Le dejó guardar las piedras y le dijo que él era responsable de su constancia. Era su responsabilidad y su honor. Estaba orgulloso en silencio. El gobernador Mikula fue suspendido temporalmente. Sus hombres hacían ruido, pero sin la seguridad de antes. El escribano recorría el mercado, jugaba con el cuchillo y fingía que nada había cambiado. A veces miraba hacia el lugar de los graneros, pero apartaba la vista. Corrían rumores de que el boyardo estaba gravemente enfermo y que sus allegados discutían sobre qué hacer: reconocer la deuda y pagarla, o ganar tiempo. Los ancianos recordaron que tenían una decisión del Veche y que toda la ciudad era responsable de ella. Al tercer día después de la asamblea, ocurrió un incidente aparentemente trivial que lo convirtió todo en un breve thriller doméstico. Por la mañana, Nedana encontró en su mesa un grueso paquete de corteza de abedul atado con una simple cuerda. El paquete no tenía ninguna marca, solo una inscripción tosca, grabada con un cuchillo mal afilado: peso. La palabra podía significar cualquier cosa. Nedana sintió un escalofrío en el estómago. No desató el paquete allí mismo. Le pidió a Nemil que lo llevara a la herbolaria y lo abriera allí, en presencia de testigos. En el mercado, nadie quería nuevas sorpresas. En la cabaña de la herbolaria se reunieron 3 personas: la propia herbolaria, el maestro de pesas, que vivía cerca, y Nemil. Abrieron el paquete.
Dentro había 3 pesas de plomo bien hechas y una fina tira de cuero con cortes. En una de las pesas habían grabado un símbolo parecido a una garra. El maestro de pesas frunció el ceño y dijo que eran inserciones del mismo tipo que las que habían encontrado en la reunión. Añadió que la tira de cuero servía para fijar la inserción de manera que presionara la copa de forma imperceptible. No era una amenaza con palabras, era una amenaza con hechos. Alguien quería repetir el truco robado o tender una trampa a Nedana. La situación pasó de ser sencilla a tensa. La herbolaria dijo que no se podía guardar eso en la cabaña. Había que llevarlo a los ancianos. En el camino, alguien los vio. Nedana sintió que los seguían. No se dio la vuelta. Oía pasos silenciosos y sabía que en el mercado cualquier ruido se reflejaba en las paredes. No corrió, caminó con paso mesurado. Junto a los graneros había un vigilante, el mismo que había confirmado las palabras de Nemil. Los vio y levantó la mano. Le mostraron el paquete. Llamó a otro vigilante. Llegaron a la casa del anciano. Dentro hacía fresco y estaba vacío, como un barco sin carga. El anciano los escuchó, miró los pesos y dijo en voz baja que se trataba de un intento de reanudar el viejo juego o de clavar una nueva estaca. Ordenó a los guardias que montaran guardia en el mercado. Ese mismo día, Mikula se dirigió a la casa del boyar. Pidió una reunión. Se la denegaron. En la puerta se encontró con un pariente del boyar, que le dijo que la ciudad estaba alborotada y que no querían más revuelo. Mikula regresó con el rostro impasible. Al día siguiente acudió al mercado sin derecho a realizar inspecciones, pero con el aire de alguien que quiere demostrar que, a pesar de todo, es el dueño. Estaba rodeado de gente. Se detuvo cerca del puesto de Nedana y empezó a preguntar a alguien por el precio de la tela. Fingió no verla. Al atardecer, ya había 2 varegos junto a los graneros. Halfdan se acercó a Nedana y le dijo que tenía una vieja noticia. Uno de sus antiguos compañeros había regresado a la ciudad más tarde y había traído consigo una pequeña tabla de madera con el símbolo de una pata torcida tallado en ella. Dijo que esa tablilla había formado parte de las negociaciones para el matrimonio muchos años atrás, y que en el reverso había 2 líneas talladas, una señal de aceptación y otra de rechazo. Mostró que en la tablilla solo estaba tallada la señal de aceptación. Esto significaba que el matrimonio estaba casi cerrado y que el rechazo se produjo después. Esto reforzaba el vínculo familiar, aunque no se hubiera llevado a cabo. Halfdan añadió que estaba dispuesto a entregar la tablilla a los ancianos. No sonrió. Simplemente cumplió con su obligación de recordar. Los ancianos aceptaron la tablilla y ordenaron llamar a los familiares del boyardo. Estos llegaron con rostros cansados. Sabían que los signos antiguos no son mejores que las espadas nuevas. No se pueden ignorar. Hablaron en voz baja durante mucho tiempo, como personas que cuentan los años y no las monedas. Al final, reconocieron la deuda. Dijeron que la familia del boyar pagaría
a Nedana lo acordado. No era una forma de misericordia, sino una forma de deuda. Pidieron a la ciudad que aceptara el pago sin protestas. Los ancianos asintieron. La decisión se inscribió en una tabla de madera y se utilizó el sello del maestro. La multitud lo escuchó y no gritó. Hacía ruido, pero era un ruido diferente, de alivio. Mikula se dio cuenta de que su máscara se estaba deslizando. Intentó escabullirse. Dijo que el pago familiar no anulaba la falta cometida por la mañana con la medida falsa. Entonces, el maestro de pesas trajo las inserciones de plomo que había encontrado y las mostró junto con la cinta de cuero. Explicó con calma cómo funcionaban. Dijo que la verificación de la mañana no podía considerarse válida. Añadió que para una nueva verificación se necesitaba otro vicario y otras personas, y que en la ciudad había quienes sabían verificar sin presionar. Las palabras del maestro sonaron como un martillo sobre un clavo, sin adornos, con precisión, en el momento adecuado. Los ancianos tomaron una decisión. Anunciaron que apartaban a Mikula de cualquier asunto comercial durante un largo período y que transferían la inspección a la Asociación de Artesanos, conocidos por su rigor. Encargaron al escribano que entregara los libros al nuevo escribano. El escribano no discutió. De repente, se sintió muy solo. Esa noche se sirvió un poco de miel en los graneros, pero no para celebrar, sino como un gesto de igualdad. Nedana llenó una jarra y puso un vaso delante de Nemil. Le dijo que había salvado su negocio con su pequeña palabra. Él bajó la cabeza, se sonrojó y tropezó con un barril, como un niño. Pero la gente ya lo miraba de otra manera. Ya no era un mendigo molesto. Era el héroe subestimado del día. No le dieron una corona, le dieron un trabajo. Mantener cerca las nuevas balanzas. Vigilar las medidas y el orden junto a la comerciante. No era una limosna. Era un papel. Los varegos se marcharon de la ciudad a los pocos días, pero Halfdan dejó un intérprete con una carta para Nedana. En la corteza de Abedul estaba escrito que él reconocía el vínculo a través de un antiguo compromiso matrimonial y la deuda por la poción, y que si alguna vez ella necesitaba ayuda en su asunto, su palabra sería escuchada en su cabaña de invierno. No era una promesa de cuento de hadas, sino un puente tallado con un cuchillo en la corteza del tiempo. Nedana guardó la carta junto a la carta de su padre. Comparó los sellos y sonrió discretamente. Ambos eran auténticos. Los rumores sobre el paquete y las inserciones no cesaron. Los ancianos encargaron a los centinelas que patrullaran por las noches y localizaran a quienes intentaran repetir la trampa. Una semana después, los guardias capturaron a uno de los ayudantes del antiguo gobernador. En su bolsa había otras 2 inserciones y una cinta de cuero con cortes. No confesó quién lo había enviado, pero tampoco era necesario. Todo encajaba. Lo castigaron sin crueldad ostensible. Le prohibieron trabajar en el mercado y le ordenaron pagar el dinero a la comunidad. No fue sangre por sangre,
sino cuenta por cuenta. La familia del boyardo envió el pago en la fecha señalada. No era una fortuna, pero era una suma razonable, y por primera vez en mucho tiempo, la mano de Nedana dejó de temblar. De acuerdo con la decisión del consejo, le asignaron un lugar permanente junto a los graneros del príncipe. Este lugar no solo le proporcionaba clientes, sino también la obligación de mantener la medida perfecta. Nedana aceptó lo segundo con la misma tranquilidad que lo primero. Continuó colocando sus guijarros en la medida para que cada nuevo día pareciera una hoja en blanco. Al cabo de un tiempo, el maestro impresor le propuso que enseñara a Nemila a leer en corteza de abedul. Dijo que en la ciudad faltaban personas que entendieran los signos rápidamente y no arrugaran la corteza. Nedana aceptó. No dijo grandes palabras sobre el destino. Simplemente sentó al niño en un banco, le dio un cuchillo para corteza y le enseñó a no hacer cortes demasiado profundos para no romper la corteza. Nemila aprendió con paciencia. Sus dedos no se acostumbraron de inmediato al trabajo delicado, pero tenía un instinto innato por la precisión. Pronto descifró las primeras líneas y en la ciudad apareció otra persona de abajo, que no buscaba el éxito, sino el conocimiento. Era la continuación del giro, talento oculto contra estatus, esta vez no solo en el pasado de Nedana, sino también en el presente de Nemil. La vida siguió. En el mercado volvieron a comprobar las balanzas, pero ya sin presión y sin manos ocultas. La gente decía que ahora el mercado respiraba un poco más tranquilo. No era un cuento de hadas. En la ciudad seguía habiendo gritos, graznidos de pájaros y peleas entre agricultores y barqueros. Pero junto a los graneros había una mesa donde se servía miel y donde la corteza de abedul no estaba por miedo, sino por recuerdo. A veces, alguien susurraba que Nedana era pariente del boyardo. Ella respondía que el vínculo a través del emparejamiento no era un privilegio, sino un recordatorio de lo largos que son los hilos y lo fácil que es romperlos. Lo decía sin rencor. Simplemente ponía un punto donde otros prefieren los puntos suspensivos. Cuando los vikingos volvieron en primavera, Halfdan no estaba con ellos, vinieron otros. Pero el intérprete transmitió un saludo oral y dijo que en la lejana cabaña de invierno se hablaba de una mujer de Novgorod que había conservado su lugar no con gritos, sino con una carta escrita en corteza de árbol. Eso no la convertía en santa. La convertía en obstinada, como un olmo en tierra húmeda. Las personas que escuchaban esta breve historia junto a los barriles asintieron con la cabeza. Les gustaban las historias con un final claro. Una noche, cuando la niebla venía del río y cegaba los ojos, Mikula se acercó a los graneros. Se detuvo a cierta distancia, miró la mesa donde ahora se sentaba el nuevo inspector y al niño que cortaba líneas rectas en la corteza de abedul. No se acercó más, se dio la vuelta y se marchó. Ya no había lugar para él en ese rincón de la ciudad. Su destitución no fue un acto de venganza, sino un desenlace natural. Así se manifestó la justicia sin grandes palabras. La máscara cayó antes de que el hombre se marchara, y, cuando se marchó, nadie tuvo que alegrarse de la desgracia ajena.
Esa noche, Nedana ató la vieja carta de corteza de árbol con un nuevo hilo de lino y la colocó junto a la carta de Halfdan. Cerró la caja y la escondió en un hueco de madera. Escuchó el ruido del mercado, que no cesaba ni siquiera por la noche, y se dio cuenta de que no le tenía miedo. Ese ruido había dejado de ser una amenaza. Se había convertido en el telón de fondo de su trabajo. No había vencido con la espada, ni había ganado con astucia. Simplemente había llevado a término lo que había comenzado muchos años atrás, cuando una niña de dedos torpes aprendía a leer en la corteza. En esa sencillez había una claridad catártica. Esta historia no trata de un milagro, sino de detalles, de la pata torcida en el sello, de la piedra en la medida, de la cinta de cuero con cortes, de la tablilla con el signo del consentimiento, de la voz del niño que se decidió a salir de las sombras y del invitado que recordaba la poción ajena. Cada sorpresa fue anticipada por estos pequeños detalles. El final no fue un regalo del destino, sino la suma de elecciones iguales. Los ancianos prefirieron la claridad, el varego prefirió el deber, el niño prefirió la verdad y la comerciante prefirió la paciencia en lugar de los gritos. La ciudad, acostumbrada al ruido, esta vez no escuchó gritos, sino un recuento general. Alguien dijo que la carta de corteza de árbol reescribió el juicio. La herbolaria respondió que la carta era solo un corte en la corteza. Son las personas las que reescriben. Y en Novgorod, en el siglo XII, hubo quienes no vacilaron cuando hubo que cortar con precisión.